es muy difícil hablar sobre un tema que está en plena evolución, que podemos tener unas consecuencias inesperadas, pero vamos a tratar de hacer algunas reflexiones más que respuestas. Empecemos en aquellos años, fines de los años 60, que yo creo que es a donde se da el quiebre de la humanidad. Esa tarde en la cual un computador de la Universidad de Berkeley y un computador de la Universidad de Stanford se comunican. La primera palabra eh, que se comunica tarda una hora en comunicar los dos computadores. Y es el origen de la red, es el origen de Internet. A partir de ese momento, la humanidad yo creo que cambia completamente con el surgimiento de la red, que en un principio tenía una intención eh, muy laudable, era sobre todo una red de comunicación entre investigadores. ¿Quién se iba a oponer a eso? Era pues la posibilidad de que la ciencia y la academia del mundo pudiera estar conectado en tiempo real para intercambiar experiencias de tipo académico y de tipo científico. Y luego también el tema militar. Recordemos que la red tiene también toda un origen militar, pero a lo que nos interesa aquí es al origen. La comunidad científica internacional, la comunidad académica, se sintió que había llegado realmente un dispositivo que iba a permitir la generación de conocimiento compartido en toda la humanidad. Pero como todos los inventos humanos, eh, esa, esa invención tan laudable tomó otros caminos. Y hoy la red es una cloaca a donde nos escondemos. El anonimato que generó la red es algo realmente monstruoso. Eh, la aparición de las redes sociales hoy es un tema de yo les confieso, para mí, lo, antes de retirarme de AFID, lo más difícil de toda mi gestión era el manejo de las redes sociales, porque tú no sabes con quién estás hablando y cuáles son las intenciones. Ese anonimato que generó la red me parece que es de lo más espantoso que ha generado la humanidad. Eh, entonces aquello que creíamos que era tan benéfico se ha ido convirtiendo realmente en algo muy difícil. Y fuera de eso, la aparición de los dispositivos móviles. Yo creo que hay distintos momentos. Hay el momento del surgimiento de la red, que es fundamental. Luego la aparición de los computadores portátiles, que incorporaron un nuevo elemento en los hogares. Y cuando esos computadores se comunicaron entre sí, pues generaron, y sobre todo después de que apareció el idioma común, la triple W, ese idioma común permitió ya a comunicarse a toda la humanidad. Esos tres momentos que nos han antecedido son apasionantes. Yo a veces digo que afortunado soy de vivir en una época con tantas transformaciones y con tantos hallazgos científicos y con tantos hallazgos, pero también qué peligro el que estamos viviendo. Me voy a referir a algunas de esos temas difíciles. Uno, la adicción. Yo pues trabajo en educación en la educación estamos en esa disyuntiva, cómo no enseñar la tecnología, pero cómo prevenir los efectos
malignos de la tecnología. Ustedes no saben lo que es hoy dar una clase con los jóvenes con el dispositivo a la mano. Eso es imposible. Los profes que están aquí me corroboran, pero yo trabajo en un colegio hoy, mi familia política tiene un colegio, yo trabajo, yo le doy clases a adolescentes y el año pasado tomamos una decisión, prohibimos los celulares. Prohibimos los celulares de hasta noveno, en décimo y once dejamos llevar celulares, pero en Amazon se consiguen unos estuches en donde el estudiante deja el celular y lo reclama al fin de la jornada. Ustedes no se imaginan el cambio, ustedes no se imaginan el efecto, porque uno de los temas complejos hoy con esta tecnología es la concentración, es la capacidad de estar tiempo considerable alrededor de un solo tema. Porque estas tecnologías y sobre todo el TikTok lo que hace es pasarnos permanentemente de un tema a otro. Y eso está generando unos problemas de concentración gravísimos. Miren, un resultado eh, que no lo esperábamos, con ese solo efecto de prohibir en clase los dispositivos móviles, el colegio ascendió 17 puntos en el ICFES, que eso es una barbaridad. Quedamos de segundos en el ICFES simplemente con una medida tan simple como esa, porque la atención se está dirigiendo a otro lado. Entonces, esta bienvenida a la tecnología, pero también qué peligro este tema. Miren, cuando uno da clases con estos muchachos, la clase empieza muy bien y uno empieza, esboza su tema, esboza la coordinación, pero uno ya sabe, esta chica en 15 minutos va a estar ansiosa de sacar el celular, ya no se aguanta más, no puede más. Y efectivamente ya ahí se perdió la atención, ahí se perdió todo y ahí quedó. De manera que ese es un punto muy complejo. El otro punto que es muy complejo y es uno de los temas pues hoy en, en, en la, en el mundo y sobre todo en la filosofía contemporánea es la suplantación de identidades. Hay unos filósofos, sobre todo franceses, que están trabajando y que advierten que uno de los grandes peligros hoy de la sociedad es esa suplantación de identidades. Porque vamos a llegar a un momento en donde no sabemos con quién estamos hablando. Y eso va a generar una desconfianza social tan grande que vamos a tener una crisis de confianza. Bueno, ya la tenemos, pues los que conocen la última encuesta eh, 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 de los valores en Colombia, ya vemos que los niveles de confianza en ciertos sectores están en el 4%, en el 4%. Antioquia, por ejemplo, la última encuesta la habíamos hecho hace 10 años, habíamos estado en niveles del 40%, pero una sociedad en donde la confianza al otro está alrededor del 4%, es una sociedad inviable, es una desconfianza total. Y esa sustitución, suplantación de identidades lleva a situaciones muy complejas, muy complejas. Les pongo un caso. Niñas de séptimo grado suplantan o se hacen pasar por un chico que seduce a una chica, le declara su amor, y era simplemente para burlarse de la chica.
la chica se ilusionó, séptimo grado. ¿Qué no podemos decir en la suplantación de las eh, personalidades en la red? O el tema del anonimato. Es que el tema de las bodegas es un tema realmente preocupante. Y eso nos lleva a otro tema, y es la dificultad o la gran crisis de la democracia hoy eh, con estos temas. Primero, el uso de la inteligencia artificial en todos los que vimos pues ya hace unos años Cambridge Analytica, vimos cómo se manipula una población simplemente conociendo cuáles son sus anhelos y cuáles son sus, dijéramos, dificultades. Y cómo se manipula la opinión y cómo se manipula el conocimiento. Entonces, eh, hoy yo creo que la democracia, y lo estamos viviendo en estas elecciones, la democracia es realmente una democracia. ¿Hay un libre discernimiento de las personas o hay una manipulación de la información que hace que esas personas vayan a votar más por pasión que por raciocinio? Ese es un tema medular hoy en el mundo y lo estamos viendo en todas partes. Desde Estados Unidos hasta el último de los países, vemos cómo esa manipulación, ese conocimiento que se tiene de la sociedad a través de la inteligencia artificial es un gran peligro. Y el otro que es el otro gran tema de de la inteligencia artificial es la pérdida de identidad, que ese es el otro tema de la intimidad, perdón, que ese es el otro gran tema de la inteligencia artificial. Yo tengo parientes que yo creo que ya la inteligencia artificial sabe más de ellos que ellos mismos, en todos los aspectos. Tengo parientes que ya no van al médico, sino que ya inteligencia artificial sabe todos los síntomas de amigos y de parientes míos. Es que tienes una dieta, tienes no sé qué, esa pérdida de intimidad además lleva a una manipulación, porque quién sabe quién está detrás de eso, quién sabe quién está utilizando para manipular a las personas a través de esa pérdida de la intimidad. Pérdida de la intimidad que el gran hermano de Orwell está muy cerca. Cuando uno lee temas, por ejemplo, que es muy efectivo y muy importante, por ejemplo, para la seguridad ciudadana, y cada vez estamos más vistos y cada vez, pero ¿hasta dónde vamos a llegar en la defensa de la intimidad? Lo que está pasando en un país como China, por ejemplo, en donde el conocimiento que tiene el estado de cada persona es aterrador, en donde una persona va a una agencia de viajes a comprar unos tiquetes y le dicen, no, es que usted no puede viajar. ¿Cómo que no puede viajar? No, es que usted tal día criticó al gobierno o usted tuvo actitudes contrarias a la filosofía del Estado chino y por tanto usted no es un ciudadano confiable y por tanto usted no tiene autorización para viajar. Entonces estamos llegando a unos momentos muy complejos. Para ir redondeando, me voy a dedicar un poco a lo que es mi tema y es la educación y en qué estamos en esto. Primero, hay un tema estructural de la educación, un tema estructural porque todo el sistema educativo, desde la primera infancia hasta el doctorado, está estructurado alrededor de las respuestas y no de las preguntas. Cuando yo fui secretario de Educación, traté de que un mes al año la evaluación académica no se hiciera alrededor de las respuestas
que quiere escuchar el maestro, sino que valoráramos las preguntas que hacía el estudiante. Es que fíjense en ustedes, todos los que pues hemos tenido hijos, nietos, sobrinos, etcétera, esa edad tan hermosa del porqué, esa edad la anula el sistema educativo muy pronto. Que esa edad del porqué es de lo más bonito que hay en la formación de un niño, a donde se pregunta todo por qué, hasta que lo ponen a uno hasta aquí, ya, que no jodan más, no pregunten más. Pero la humanidad ha progresado, es por eso. Pero llega un momento en donde el sistema educativo anula esa inquietud y esa pregunta. Y como les digo, yo intenté que un mes en Medellín las evaluaciones no se hicieran por las respuestas, sino por las preguntas. Casi me mata el sindicato, obviamente no se pudo hacer nada, etcétera. Pero eso es de la esencia de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hoy la mayor competencia que se necesita de un profesional, de una persona, es saber preguntar y saber cuáles son las preguntas adecuadas y profundas que se le hacen a la inteligencia artificial. Hoy lo más valorado en un profesional es su capacidad de interactuar con la inteligencia artificial para obtener las respuestas que devienen de la pregunta adecuada. Entonces, estamos perfectamente equivocados con un tema estructural de la educación en donde seguimos evaluando alrededor de las respuestas y no esa capacidad de preguntar. Entonces ahí hay un primer gran tema tremendo que yo creo que implica una transformación inmensa del sistema educativo. Porque además, si las respuestas ya están ahí, ¿a qué? Entonces lo que hay que variar ya no son las respuestas, sino en las preguntas. Y yo creo que ahí el sistema educativo tiene que generar un cambio tremendo. El otro es el papel del maestro hoy. Con todo esto, con toda la tecnología, con todo lo que nos llegó, el maestro perdió el monopolio de la información. Yo no sé si alguno de ustedes, pues aquí está el profe, okay, los que damos clase, las cuestionadas que nos hacen los estudiantes, porque están conectados o están informados y nos están cuestionando permanentemente, en muchas ocasiones porque ellos están ya más rápidamente informados que yo. Les voy a poner un ejemplo de esos, pues como de entonces, el último ejemplar de Mercadeo de McGraw Hill pone los dos ejemplos del mercadeo digital y Amazon, etcétera, y el mercadeo en grandes superficies, el tema de Walmart, etcétera, y cómo están compitiendo. Pero el alumno se para y dice, pero aquí dice que Amazon está comprando tiendas y que Walmart ya está vendiendo digital. Es decir, el libro ya quedó un año atrasado porque ya la evolución de la información está mucho más allá. De manera que el papel hoy del maestro es más un acompañante en la búsqueda de la información. Para esa información, eso no es conocimiento, eso es información. Esa información hay que bajarla, interiorizarla y es cuando se transforma en conocimiento. Y ese es uno de los aspectos tremendos hoy de la educación. El otro, estamos interpelando a los jóvenes del futuro con esquemas del pasado. Interpelamos a los jóvenes que estamos educando para el futuro con esquemas y concepciones del pasado. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Porque
estamos llevando a estos jóvenes a herramientas, competencias, etcétera, que realmente les van a servir muy poco en la vida. Y uno de los grandes problemas de la educación es lo paquidérmico, que es el esquema eh, académico desde primera infancia. Paquidérmico, lento. Les voy a poner un ejemplo. En muchas universidades, pues que tuve la oportunidad de visitar, ¿cómo se define una nueva carrera o un nuevo programa? Con inteligencia artificial se analizan 40, 50 millones de ofertas laborales en el mundo. ¿Qué es lo que la industria y el empresariado está buscando? Inteligencia artificial que analiza esas 40 millones, 50 millones de ofertas, te las sintetiza y dice el mercado está buscando tales profesionales. Hay universidades hoy que inmediatamente obtienen esa respuesta, contratan a los mejores profesionales a que les armen un currículo en 3 meses y a los 6 meses están ofreciendo un programa alrededor de las demandas del comercio. Aquí con el profe les podemos contar cómo es en la academia actual colombiana. A un nuevo programa, entonces el consejo de escuela se reúne, debate 1 o 2 años, eh, más o menos, más o menos qué programa y qué debe contener tal. Al final el consejo de escuela aprueba y entonces pasa al consejo académico de la universidad. Ya no del área que está proponiendo el programa, sino ya más integral en todas las áreas del conocimiento. Y ahí, si estamos de buenas, salen 1 año. Ya van 3 años. Y luego ya pasa al consejo directivo y luego al consejo superior, que lo aprueba, y entonces va al Ministerio de Educación, en donde la sala, las famosas salas, te van a analizar el tema, te van a reprogramar. En síntesis, para hacer un programa nuevo en Colombia nos demoramos al menos 5 años. 5 años. Que cuando ya lo sacamos, ya, ya es otra cosa. Yo intenté sacar un programa copiado del Tecnológico de Monterrey, en donde juntábamos capacidades de administración con conocimientos de tecnología, porque todos los que estamos aquí sabemos que uno de los temas más complejos hoy en una organización es saber qué tecnología se compra, eh, cuánto dura, y el gran lío con eso es que uno queda embarcado para el resto de la vida, que esa decisión es de lo más difícil que hay hoy en cualquier organización. Pues no fue posible. En el Tecnológico de Monterrey creo que van en 1000 y pico de egresados de ese tema. En Colombia no fue posible, no fue posible. Eh, la carrera que hicimos de eh, agronómica, ingeniería agronómica, se nos demoró 5 años, porque los agrónomos no estaban muy de acuerdo. Y miren, yo creo que una de las áreas hoy de mayor desarrollo en el mundo de la inteligencia artificial es con la agronomía o con la producción de alimentos. Un país como Holanda produce hoy una cantidad de alimentos capaces de alimentar a un país mucho más grande que Colombia, sin tierra. Cuando yo visité muchas universidades cuando estábamos haciendo el programa, fui, por ejemplo, a la Universidad de Purdue,
que es el número 1 en agronomía en Estados Unidos. En el estado de Indiana, que es un maizal. Indiana es un maizal. Después me explicaron que es que con la última glaciación, las tierras fértiles de Canadá, los glaciares la bajaron y las depositaron en esas llanuras y por eso son tan fértiles para, para el maíz. Al contrario, estados más al este, que son los que producen gramíneas pero cortas, no altas, que son las que producen cebada, trigo. Eso. Fui a una de las granjas de la universidad, 5.000 hectáreas, las maneja una persona en el cosechador. El cosechador es un robot, pero por norma tiene que ir una persona por si el robot se enloquece. Pero todo está manejado. Y esa cosechadora pues está cumpliendo su función, pero sobre todo está mandando información a un satélite sobre todas las condiciones por las que está pasando. Cuál es la salinidad del suelo, cuál es la alcalinidad, cuál es la humedad, cómo son los vientos, cómo es el sol. Y esa granja la maneja una persona en la cosechadora, pero hay una oficina más grande que esta, a donde están todos los analistas de la información que está mandando, que lo lleva a lo que se llama la agronomía de precisión. Entonces, ¿por qué este centímetro cuadrado generó más cosecha o produjo más que este del lado? Porque entonces hoy la agricultura es más conocimiento y análisis de la información que la misma cosecha. Yo iba allá y yo decía, y nosotros desgranando maíz con el dedo gordo. Pues es que si nosotros no le metemos a la agricultura hoy la tecnología, y eso me lleva a otro tema, que es, no todo es tan pesimista. La tecnología también nos está permitiendo grandes avances en muchas cosas. En la universidad, por ejemplo, dimos un salto cualitativo cuando logramos incorporar la supercomputación al análisis de la investigación para los economistas, en todas las áreas. Un ejemplo, en la Universidad de Antioquia, y el doctor conoce bien, hay un grupo muy importante de investigación que trabaja en leishmaniasis, pero no un remedio para la leishmaniasis, sino una prevención para la leishmaniasis. Y entonces ese grupo de investigación está cruzando 3.000 proteínas con 600.000 fármacos actuales. Eso implica, con toda la capacidad que tenía la Universidad de Antioquia en ese momento, se demoraba más o menos un año cruzar toda esa información. Un supercomputador pequeño, pues como el que logramos traer, corría esa información en una tarde. Entonces, esto genera, dijéramos, un avance cualitativo y cuantitativo en las posibilidades de investigación para nosotros. Y esto está generando también unas grandes posibilidades. Hemos estado ya en una etapa superior de la investigación. Para los economistas, por ejemplo, esto es una herramienta fundamental hoy, pero con una condición, que es también una de las falencias de nuestra educación, y es que seguimos siendo absolutamente individualistas en la formación. Qué dificultad para trabajar en grupo. Y verdaderamente esas masas de información, pues si son analizadas con varios ojos críticos, es mucho más productivo que un solo ojo crítico. Y otra de las falencias grandes que tenemos es esa dificultad de trabajar en grupos productivos y ojalá interdisciplinarios. Tenemos otros avances. Miren, por ejemplo, el departamento de Antioquia hoy, y gracias a las tecnologías de MOSC,
del Internet móvil alimentado por energía solar, lo que está ocurriendo en Antioquia en este momento en medicina eh, transmitida desde las más apartadas regiones de Antioquia, a donde ni siquiera llega la luz eléctrica, pero estos grupos de medicina con telemedicina están pudiendo hacer trabajos maravillosos sin necesidad de desplazar los pacientes a la ciudad o ya con un diagnóstico más, pero estamos pudiendo hacer en Antioquia unos avances inmensos. Lo mismo en educación estamos llegando ya a áreas que gracias a la energía solar, eh, este Internet móvil, se puede llegar a sectores a donde antes no podíamos llegar. Entonces, para cerrar pues esta desordenada intervención, para que más bien conversemos. Hay luces y hay sombras. Vivimos en una época apasionante, pero con grandes dificultades y grandes peligros, pero también con grandes oportunidades. Pero desgraciadamente el país está muy atrasado en esto. Estamos dedicados a otros temas y no estamos dedicados a los temas medulares que son los que van a impactar en el futuro. Gracias, Darío. Extraordinario. Yo quisiera, doctor Juan Luis, para después también darle la oportunidad a los compañeros que están acá, hacer y compartir algunas preguntas que en el grupo de la Junta se formularon. Y decíamos, hombre, ¿cómo evitar que la toma de decisiones basada en datos desplace el juicio crítico y la responsabilidad humana? ¿Qué crees? Ya nos hablaste parte de la educación y el impacto que requiere que se transforme la educación, pero ¿qué otras cosas se requieren para que haya un verdadero juicio crítico? ¿Sí? Ve, Darío, yo creo que el tema toca la educación, pero tenemos que entender y estar conscientes de que hoy la educación es muy distinta a la que nosotros vivimos. O si yo, pues, que estudiamos en San Ignacio, los que estudiamos en San Ignacio, teníamos una educación. Y cuando salimos de la universidad, vos de Antioquia, yo de la Bolivariana, etcétera, uno terminaba de estudiar. Incluso en la Bolivariana había un ritual y era, bueno, en aquella época que no había ni siquiera fotocopias, eran stencils. Entonces uno en el cuarto tenía un cerro de papeles y la mamá de uno no esperaba y no que saliera a la universidad a ver si podía salir de todos esos papeles, porque uno terminaba de estudiar. Hoy el que termina de estudiar lo dejó el bus. Hoy estamos en un momento de la vida en donde la educación es permanente, continua y para toda la vida. Y eso, eh, lo que antes era que uno le daban ese diploma, uno lo colgaba y uno creía que eso servía para el resto de la vida. Yo sí voy a donde un médico y veo que el diploma ya está viejito, yo me voy saliendo rápido porque es que hoy se calcula que los conocimientos adquiridos en un MBA y en una maestría tienen una vigencia de 5 años. Hay una curva que se llama la curva de Stanford. La Universidad de Stanford hizo una evolución de cuánto se ha demorado la humanidad en duplicar su acervo de conocimiento. Y es una curva muy baja al principio, que luego se demoró la humanidad 1500 años entre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y el Renacimiento.
ahí la curva empieza a prolongarse. El siglo de las luces, el siglo de la razón, etcétera, etcétera. Pero para concluir, hoy la humanidad duplica su acervo de conocimientos cada 22 días. Cada 22 días. Es decir, que lo que tú enseñas en clase tiene una obsolescencia rapidísima en casi todas las áreas del conocimiento. De manera, Darío, que si uno en su actividad no está permanentemente actualizándose, quedas obsoleto muy rápido. El bus te deja muy rápido. Entonces, voy a tu pregunta. No es solamente la educación, sino la alfabetización tecnológica permanente. Los profesionales hoy que no están actualizándose permanentemente en el tema tecnológico tienen un hándicap negativo tremendo. Tu empresa no tendrá mucho futuro. Lo que decíamos ahora, Darío, la sola decisión de la compra de tecnología en una organización es vos sabés, uno de los temas más complejos que puede haber, porque es que si uno se descacha ahí, se descachó y descachó la organización. Y la otra cosa, que uno queda sujeto de por vida al productor del software. Entonces, puede que la adquisición del hardware cueste una millonada, pero quedas toda la vida. Les voy a contar una anécdota. Nosotros compramos pues un software pues, a una de las empresas y mientras estábamos instalándolo, tuvimos que actualizarlo 2 veces, porque ya el que habíamos comprado ya era obsoleto y ya había 2 actualizaciones y no habíamos terminado la actualización. Entonces uno queda engrampado para el resto de su vida en ese tema. Entonces, Darío, no solamente este es un tema de la tecnología, no solamente en la educación, sino en la alfabetización permanente en temas tecnológicos. Había otra pregunta que me parece también muy interesante y es cómo pueden las organizaciones equilibrar eficiencia, productividad y bienestar humano en medio de este contexto de automatización, que son pues los problemas en que las organizaciones están hoy viviendo. Sí, mira, y eso nos lleva a otro tema profundo, Darío, y es la formación en humanidades. Eh, hay un libro pues clásico eh, eh, de todo este tema de Martha Nussbaum, en donde dice que parte de la crisis de la sociedad norteamericana hoy es cuando se dedicó a la técnica y descuidó las humanidades. Y las organizaciones se deshumanizaron. Entonces, bienvenida a la tecnología, pero al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la tecnología. Y yo creo que esa es como la gran pregunta. Y en la educación, sobre todo, porque, y lo vemos en todas las reformas curriculares y en las reformas, es cada vez menos humanidad y más tecnología. Yo creo que volver a la filosofía, a hacer la capacidad de hacer las grandes preguntas por el hombre, etcétera, hace organizaciones mucho más humanas y no deshumanizadas como estamos viendo ahora. Muy bien. Yo quisiera que a nivel de los compañeros, ¿qué preguntas quisieran hacerle a Juan Luis? Que yo creo que es un momento extraordinario O para compartir, comentarios, hombre, para compartir la experiencia que ha desarrollado Juan Luis en todo su devenir profesional y personal. ¿Qué preguntas? No, me... El rol del profesor con las nuevas tecnologías que están llegando.
y la sociedad se ha encaminado mucho hacia el conocimiento y la tecnología, pero ha dejado de lado, por ejemplo, desarrollar en el salón de clase innovación, creatividad, trabajo colaborativo e inclusivo. O sea, ahí está el verdadero potencial para desarrollar una verdadera sociedad y que realmente no sea solo el conocimiento y la tecnología lo que lidere el desarrollo humano y el desarrollo de la sociedad. Yo creo que por ahí está encaminado el rol del profesor. Sí, mira, hoy tenemos muchos más desafíos y el rol del profesor ha cambiado y y la estructura misma del sistema, ¿sabes? A mí me duele, por ejemplo, muchísimo que esas materias que consideramos fundamentales en la formación de un ser humano integral se llaman relleno. A mí eso me da en la espina dorsal, eso me da una punzada en la espina dorsal. Cuando vos vas a un colegio, eh, la clase de artes, que realmente es la que debía despertar la creatividad, es el relleno mayor. Se convirtió en un tema de manualidades y no de despertar de la creatividad. Entonces, no es solo el papel, y yo creo que ahí las facultades de educación tienen pues un rol fundamental, sino que hoy el educando necesita muchas más competencias que el mero dominio de un área del conocimiento. Ve, hoy el verdadero maestro es mitad psicólogo. Uno de los grandes temas que tenemos hoy en día es la salud mental. Eso es un tema que no lo abordamos a fondo, pero realmente toda esta incertidumbre que se está generando en el mundo genera un tema de salud mental, de unos temores ante el mundo. Yo me siento, por ejemplo, y les pregunto a las chicas que están a punto de salir, ¿cuántas quieren tener hijos? Muy poquitas, porque hay un temor inmenso de para qué traer hijos al mundo en un mundo de incertidumbre. Hay unos temores profundos. La pandemia dejó unas heridas inmensas. Mira, por ejemplo, los chicos y chicas que estaban en el tránsito de la adolescencia crecieron con un vacío en el alma inmenso, porque los rituales de tránsito, los rituales de los 15 y los rituales de todos estos tránsitos de la vida no ocurrieron. Y estos jóvenes están creciendo con ese vacío, les quedó faltando algo en su vida. De manera que el verdadero maestro hoy es ese acompañante en el camino de la vida, en el camino que es más un consejero que un dictador de clase. Es que eso, a ver, yo soy muy crítico con los conceptos educativos. El primero, el relleno, ese es el que más duro me da. El otro, el dictar, ¿a dónde va, profe? A dictar clase. Por favor, saquen el cuaderno que voy a dictar. No, no, no. Además, tan cercano al concepto de dictador. Entonces, no solamente yo dicto, sino que yo ordeno. Eh, esa posición de poder alrededor del conocimiento, del saber, es otra de las cosas que hay que cambiar completamente. Hoy somos unos acompañantes, que estamos simplemente tratando de demostrar cuáles son los mejores caminos posibles, porque hay muchos caminos errados. Y hay uno que a mí en Colombia me parece tremendo. Para mí, la el gran dolor del narcotráfico
fue que no solamente pues la sangre y la violencia y todo lo que hemos derramado, sino que se generó la concepción de que el éxito es rápido y que el éxito no es un proceso, un lento proceso. Yo no comparto mucho ese concepto del dinero fácil. Eso debe ser muy difícil también. Pues eso, hacer un mini submarino en Boca de Timbiquí y meterlo eso tiene una dificultad, la verdad. Eso no es fácil, pero es rápido. Y entonces parte crucial de nuestro sistema hoy, no el educativo, sino el sistema social, es el triunfo rápido. No la maduración, que el éxito se debe a un proceso lento de maduración y de esfuerzo. Eso lo rompió el narcotráfico. Y a mí me parece que esa es una de las heridas más grandes que tiene Colombia. Entonces, ahí el papel del maestro es fundamental. Recordar que todo se obtiene es con base en el esfuerzo. Todos los que estamos aquí, logramos comprar el primer Renault 4 por ahí 5 o 6 años después de haber salido de la universidad. El primer apartamentico del Instituto de Crédito Territorial para a los 8. Y así, pero era lo normal, era parte de la vida social que se escalaba a medida de esfuerzo. Y eso se rompió. Ahora pretendemos pues ya tener un Tesla recién salido de la... Hola. Esta va a ser como nuestra última pregunta. Ah, bueno. Y Qué afortunada. con quién estamos hablando. Ana Cristina López, soy Recuerdo. docente, maestra del magisterio, soy Maravilloso. hija de Henry. Maravilloso. Doy clase de artes en un colegio en el Alto de Las Palmas que se llama Institución Educativa Las Palmas. Bueno, hay algo que yo me he preguntado en estos procesos políticos y de norma que se ha ido poniendo en algunos países donde empiezan a prohibir el uso de celulares o el uso de este tipo de herramientas en las aulas, en los colegios y también de las redes sociales, ¿no? Australia hace poco prohibió, creo que hasta los de 16 años. Bueno, China. sí, yo quisiera, para mí realmente es un reto muy grande. Juan Luis lo dice, es así. O sea, yo en mi colegio no tengo, digamos, en el profesorado no se ha tomado la decisión de prohibir los celulares en las aulas. Yo doy clase con celular en aula, completamente difícil captar la atención y bueno, lo que ya sabemos. ¿Tú cómo ves ese proceso de avance que se puede dar por política pública y por decisiones del Estado, llegar a tomar esas decisiones que realmente impacten, en mi caso yo diría positivamente en el proceso educativo, como en algún momento fue, por ejemplo, la prohibición del cigarrillo en espacios cerrados, que para mí fue un cambio completo en mi vida y creo que ese tipo de cosas se ha tardado muchísimo en tomar decisiones en el Estado, pero ¿piensas que puede haber Yo la alguna tomaría posibilidad? ya. Eh, Nosotros nos demoramos 2 años y perdimos 2 años. Porque todos esos temores, no, pero te estoy preguntando en relación a políticas sí, desde el Estado, desde el tomaría Estado. ya. Sí. Lo que pasa es que también el problema no solamente ¿Por qué no se toman? sí, O sea, porque a veces siento que hay, es que como te digo, mira, no, y eso le pasa al país entero, que los temas fundamentales nos están tocando. Estamos derivados, pues no me voy a meter en política, pero es que estamos en una deriva en donde los temas centrales nos están tocando. Y se habla mucho de educación, etcétera, pero es en temas formales. Yo no dudaría en tomar eso, no me daría. Pero hay un problema también, porque el problema no es solo de la escuela, sino de las familias. Esta semana me encontré un post-it que se había caído. Yo soy muy obsesivo con las basuras, recojo las basuras, y era un post-it que decía,
te envolví el teléfono en un pañuelo y ahí está en el morral. Es decir, la mamá acolitando al muchachito, escondiéndole el celular para que lo pudiera llevar. Entonces el tema no es solamente sino también la alcahuetería o el temor. Es que los papás jóvenes están con unos temores, bueno, vos lo sabes, con unos temores profundos frente a sus hijos. Y ese proteccionismo al que hemos llegado es desesperante. Mi estimado Juan Luis y todos, yo, francamente, terminar un conversatorio de estos da pesar, porque es tan agradable, tan inspirador, tan importante es tu experiencia y tu conocimiento. Yo diría, sigamos. Pero desafortunadamente tenemos que dar curso a la asamblea, que ya llegó el momento de arrancar la asamblea. De todas maneras, yo quería, Juan Luis, agradecerte de manera muy Con gusto. fue extraordinario, extraordinario este conversatorio y tenemos por acá un pequeño presente Bueno, en muchas agradecimiento. gracias.